Recién anoche me percaté y dije, estamos en manos de Guaí, toda la estructura, planeamiento, diseño, puesta a punto, alineación, chapería y pintura del sistema de salud. Juan Carlos Portillo y Turbeño. Guille Sequera, hijo de Villarriqueña y nieto de Villarriqueño. ¿Por qué Ico todo así, doctor Portillo? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, voy a agarrar para la guay, Mabel. Oye, agarra pala, guay. Ayer a la noche estaba diciendo, porque de repente me puse a pensar que Guaireña ya le ofreció a Guille para su remera, que ya le está esperando. Más vale que Guaireña te tenga preparada una remera a vos. Y quería preguntarte también, ¿a Monte Maiturbe esta Semana Santa, doctor Portillo? Es así, Mabel. Creo que todos tenemos que ser responsables en ese sentido y acatar la disposición del gobierno. Y como decía el ministro Mazzoleni en su mensaje publicado el día de ayer, nos vamos a extrañar, Manteca, y no hay otra. No, no queda de otra. Es la mejor forma de cuidar a los que amamos. Yo pienso en el abrazo de mi papá en Villarrica. Y nada, no queda de otra, pero bueno, aquí estamos. Doctor, yo quiero empezar por las buenas noticias hoy porque tanta apabullamiento de solo malo, quiero empezar un poco con las buenas noticias. En una semana o en 3 días se hicieron 500 test, doctor Portillo. Sí, es así, Mabel. Habíamos hablado, creo yo que unas 2 o 3 semanas atrás, ¿verdad? Y eso desde el día 1 habíamos reconocido también la limitación en la capacidad diagnóstica, la capacidad de testeo, ¿verdad? Y que esa capacidad es una de las 4 líneas estratégicas fundamentales para el combate ante esta pandemia, ¿verdad? Entonces, obviamente nosotros no podíamos quedarnos de brazos cruzados y arbitramos todos los mecanismos para, en primer lugar, aumentar la capacidad de testeo del laboratorio central y, en el mismo sentido, sumar a otros actores estratégicos a fin de reforzar y de, sobre todo, alinear, digamos, fuerzas hacia un mismo objetivo. Y, bueno, aumentó la capacidad de nuestro laboratorio central y ahí nos vimos con otra limitación, la toma de muestras. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer? Y insisto yo en algo que nos ayuda bastante. Nosotros tenemos la ventaja con respecto a otros países de ver cómo la epidemia se comporta semanas después, inclusive, de que afectó a otros países, y podemos tomar lecciones positivas, lecciones aprendidas, experiencias positivas de estos países y adecuarlas a nuestra realidad y hasta, si se quiere, copiarla, ¿verdad? Y de ahí surgió la estrategia esta de toma express de muestras, que en el primer día nos permitió tomar unas 80 y en el segundo día ya alcanzamos las 100, ¿verdad? Y los jueves está aumentando el número. El día de ayer el factor climático incidió un poco, hubo lluvia en gran parte del territorio y eso retrasó la llegada de muestras de otros puntos del país, o si no, hubiésemos superado de nuevo las 200 muestras analizadas, ¿verdad? Y ese saldo que quedó pendiente se procesó ya inclusive después de que el ministro Mazzoleni haya dado su reporte y va a ser sumado al total del día de hoy, ¿verdad? Estamos bien en ese sentido y vamos a seguir creciendo en cuanto a capacidad diagnóstica se refiere. Probablemente en unos 10 a 15 días una veintena de laboratorios del interior del país se van a sumar también y van a poder procesar muestras a nivel local. Es decir, que las muestras se tomarían ya en ese territorio y serían analizadas allí mismo. Entiendo. De todas maneras, doctor, estamos hablando de que ayer se procesaron 162 muestras, de las cuales de las 162, 2 aparecieron, o sea, 2, algunos dirían 2 luego, otros dirían 2 no más. En ese universo, ¿esa cifra para ustedes es esperanzadora? ¿Les dice algo? ¿O ustedes no se creen nada y desconfían de todo como Santo Tomás en este momento? Nos da ciertas señales
digamos, ¿verdad? Que todavía la propagación del virus en nuestra comunidad se está dando a un ritmo controlado, en primer lugar. En segundo lugar, tampoco es para que salgamos y nos vayamos todos al Panteón a festejar, ¿verdad? Ah, totalmente. Eso lo dejamos para el final. Pero en todo caso, seguimos trabajando, seguimos manteniendo, digamos, la guardia, y sobre todo estamos ahora poniendo mucho énfasis en la distribución geográfica en los casos, ¿verdad? De dónde están situados geográficamente. ¿Por qué? Y porque eso nos va a permitir eventualmente diseñar estrategias puntuales, tanto para el seguimiento de la cuarentena, del aislamiento de estos pacientes, como para anticipar alguna medida de contención en el territorio donde están estos pacientes, ¿verdad? Porque todo lo que venimos haciendo en un primer momento está centrado, está orientado a Asunción y Central por justamente la concentración geográfica que se dio de los primeros casos. Hoy ya tenemos una distribución un poco más amplia, que si bien sigue siendo localizada, se traduce esto en que efectivamente el virus está expandiéndose, que era una situación totalmente esperable, totalmente previsible. Exactamente, no sale de lo que nosotros teníamos previsto, teniendo en cuenta que es un virus respiratorio, que estamos entrando en la época de las enfermedades respiratorias y que es altamente contagioso. Entonces, es algo que en algún momento va a pasar. Doctor Portillo, atendeme un poco una cosa. Me estoy riendo de Pablito Guerrero. Los muchachos pues están operando cada uno de sus casas haciendo el programa. Me dice Pablito, si salimos al festejar al Panteón, ahí lo que vamos a terminar todito en un panteón, dice. O sea, en este momento ni para sentarnos a celebrar, no sé, ni el Yebustajá nuevo, ni nada de nada. Pero te quiero preguntar algo, doctor. El domingo a la noche el doctor Mazzoleni decía que él veía señales esperanzadoras. ¿Esas señales esperanzadoras son de las que estás hablando? Así mismo. Por ejemplo, la confirmación de la tendencia a la baja de las infecciones respiratorias agudas en general y de las enfermedades de tipo de influenza en particular. Le voy a pedir a Guille que comparta conmigo, o le voy a pedir a él que publique en sus redes sociales esa gráfica, que es muy ilustrativa de cómo hay una tipo onda semáforo, ¿verdad? Una franja verde, una amarilla y una roja, ¿verdad? La roja está más arriba y traduce que hay muchos más casos que lo considerado razonable para la temporada, que debería estar en la franja verde. Bueno, nosotros estamos en la franja verde y hacia abajo. O sea que eso me decía a mí una enfermera. Nos aplicamos algo el fin de semana y vino de un sanatorio para aplicarnos y me decía ella, ¿están abarrotados en el sanatorio? No, me dice, nosotros en los sanatorios estamos tranquilos, me dice, pero el año pasado ustedes estaban a esta altura con una explosión de influenza. Montones teníamos de influenza el año pasado y este año no tenemos. Quiere decir que al tomar precauciones para el coronavirus, de paso colateralmente se está frenando lo otro también, doctor. Totalmente. Te doy ejemplo. Enfermedades diarreicas agudas, curva a la baja. Conjuntivitis, curva a la baja. Trauma, a la baja. Estamos, desde el punto de vista sanitario, probablemente nuestros indicadores nunca habrán estado tan a favor, digamos, del sistema de salud. Es increíble, lo que de verdad increíble. La otra buena noticia para compartir con la gente. Los dos hospitales se estaban techando o terminando ya de techar. Ayer el ingeniero Heise que me decía, y si no llueve terminamos ya de techar, que es lo último que falta, después ya entramos operativo, limpieza, montaje, todo. Este pabellón, estos hospitales, perdón, el que está al lado del INERAM y el que está al lado del hospital de Itagua, ¿para cuándo estaría operativo, doctor Portillo?
Creo que el plazo de entrega está ya por el 20-21 de abril y así como está, va a llegar, o sea, se va a llegar en los dos lugares. Ya, la otra consulta que quería hacer, doctor, ¿cuántas camas de terapia intensiva tenemos ahora mismo? No las que están preparando, las que tenemos entre el sistema público. Son 304 que históricamente ya estaban. A eso le podemos sumar ya 114 que son parte de la inversión actual dentro del plan de preparación y respuesta, e iremos sumando en los próximos días una buena partida adicional. Nos estamos acercando al objetivo de 300 camas más. O sea que llegaríamos a unas 600 camas en total de terapia intensiva. En el sector público sí. ¿Y en el sector privado cuántas camas de terapia intensiva hay, doctor Portillo? Y ahí, a ver un poco, si tomamos si tomamos en cuenta, digamos, al Instituto de Previsión Social también, tenemos unas 400 camas fuera del sector público, público Ministerio de Salud, digamos, ¿verdad? Hay unas 400 camas. Y ellos están trabajando. De hecho, el sistema sanitario ya se está moviendo como sistema sanitario. Estamos, digamos, en una, ¿cómo se puede decir?, armonía, en una coordinación plena entre los subcomponentes del Sistema Nacional de Salud. De hecho, el Ministerio tomó el control organizativo y operativo de toda la red pública, ¿verdad? Y actualmente hay una coordinación bastante cercana también con el sector privado. Ellos pusieron a consideración del Ministerio un plan que apuntaría a la suma de esfuerzos de los actores más fuertes de la red sanitaria privada, de manera a coordinar acciones, inclusive a aumentar el número de camas de terapia intensiva en la misma infraestructura física, de manera a que los pacientes graves que pudieran aparecer y que tengan que ser atendidos en el sector privado estén todos concentrados en un mismo espacio físico. Doctor, ¿las camas de terapia intensiva traen de por sí respiradores o hay camas de terapia intensiva que no tienen respiradores? ¿Cuántos respiradores tenemos en Paraguay? Por definición, terapia intensiva es igual a asistencia respiratoria mecánica. Tiene que tener respirador, por definición. O sea, cuando hablamos entonces de 700 camas que tiene el sector sanitario en su totalidad, hablamos de 700 respiradores operativos. Cada sistema tiene podríamos decir, backup, un respaldo con otros equipos que pudieran reemplazar a alguno que requiere un mantenimiento que no puede diferirse o por algún desperfecto que pudo haber surgido en un momento dado y se reemplaza y sigue funcionando, porque si no se pierde esa cama de UTI, digamos, ¿verdad? Y en todo caso, nosotros estamos apuntando también a sumar y unas 1.200 camas como mínimo que funcionarían como camas de hospitalización general, pero con un énfasis en cuidados intermedios, que es algo que nuestro sistema sanitario no está desarrollado. Pero nosotros tenemos camas de hospitalización normal y UTI. Siempre nos faltó algo intermedio, ¿verdad? Y eso, estamos trabajando en eso, en la adquisición de camas y de equipamiento para poner, por ejemplo, en un hospital medio, un hospital distrital o un hospital regional, monitores multiparamétricos para que en todo momento podamos tomar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la presión arterial, por ejemplo, que haya bombas de infusión que pasan las dosis precisas de medicamentos que habitualmente se hace más o menos así sobre la base del cálculo, pero que, por ejemplo, se requiere hacer una infusión continua de alguna medicación y en una cama hospitalaria simple eso ya se complica. Entonces estamos generando también capacidad para el manejo de pacientes que pueden ser graves, pero que no llegan a ser críticos como para requerir
asistencia respiratoria mecánica. Te preguntan, doctor, si es que no se pueden llevar las camas de los cuarteles que no se estén usando, si es que no llegan las que se compraron. ¿Se puede disponer de camas que estén sin uso en cuarteles para usar para estos hospitales de campaña que ustedes planean armar? Nosotros, Mabel, ya contamos con la infraestructura de varios cuarteles con el objeto de tratar, en realidad antes de tratar de poner en cuarentena a cierta población que puede surgir. Un caso positivo que se recuperó de los síntomas, por ejemplo, de una forma grave, que se recuperó clínicamente y que todavía tiene que estar aislado por el hecho de que sigue siendo portador del virus. Nosotros tenemos previsto que puede ir a una base militar o algún otro establecimiento acondicionado para el efecto, por ejemplo, un hotel. Además, estamos previendo algunas instalaciones militares convertirlas ya en áreas de hospitalización y, por ejemplo, ya está previendo sistema de oxígeno central, llevar camas hospitalarias, como plan B, usar las camas que ellos tienen, adecuar áreas para enfermería dentro de las cuadras de estas bases militares. Estamos echando mano a todo lo que tenemos disponible. Y hablando de todo lo que se tiene disponible, doctor Portillo, me están preguntando por qué no se utiliza la infraestructura del antiguo hospital de clínicas. Ahí con una inversión mínima podría ser un lugar ideal, haciendo un poco de inversión y haciendo, si aquello fue el hospital escuela de todos ustedes, eso no se puede pensar en acondicionar ese hospital para que siga funcionando ahora. El hospital de clínicas, el viejo hospital de clínicas, tiene algunas deficiencias estructurales que son muy importantes. El tema de drenaje, el tema de desagüe, instalación eléctrica, toma de oxígeno, sobre todo en época de funcionamiento, y yo lo conozco bastante bien porque... Y doctor, espera un poco un ratito, no podemos meter contratistas del MOPC que puedan colaborar. Acá una sugerencia que hace un doctor de nuestro valle, también el doctor Nicolichi, decía, una inversión de X millones de dólares, tendríamos espacio para radiografía, cuarentena y hasta tratamiento. Se puede meter a los contratistas, al comando de ingeniería que ayuden, que en 15 días podríamos arreglar techo, pintura, cañería, agua, electricidad, cama y tener ahí servicios de todo tipo. No podemos usar ese cascarón metiendo un equipo fuerte y pesado que haga toda la remodelación que necesita e instalamos también camas usando esa estructura, Doc. No descartamos eso, Mabel. De hecho, nosotros constantemente estamos planificando qué infraestructura está disponible y sobre todo en ese momento, digamos, de la planificación, estamos apuntando a infraestructura que requiera la menor intervención posible de manera a poder ganar tiempo, porque en este momento estamos contra el reloj, ¿verdad? Y desde el inicio estuvimos así, pero obviamente con cada día que pasa la presión aumenta, ¿verdad? Y en ese sentido nosotros no descartamos nunca al hospital de clínica, solo que digamos, teniendo un poco en cuenta las dificultades logísticas. Nosotros habíamos hecho, te cuento algo que espero que se tome bien, ¿verdad? Que no se saquen conclusiones erradas, porque yo trato siempre de ser sincero y de contar toda la verdad. Nosotros estamos partiendo de una planificación en nuestra planificación incluimos 2.000 camas hospitalarias nuevas. Si dicho esto, hace unos minutos yo te dije 1.000 a 1.200. Redujimos a la mitad nuestra proyección. ¿Y por qué eso? Y porque dependemos de factores que son ajenos a nuestra voluntad. Te cuento que para el día me pasaron acá, voy a ver si puedo encontrar, me pasaron un dato por el cual me estaban confirmando que va a llegar un carguero con equipamiento para nosotros el lunes o martes.
de la semana que viene. Con eso nosotros vamos a dar el gran salto para ir casi completando ya nuestras unidades de cuidado intensivo proyectadas, y va a venir una partida grande de camas hospitalarias también. Quedan pendientes otros 2 cargueros que no sabemos si van a llegar y no dependen de nosotros. No hay un problema de falta de gestión, de falta de voluntad, es un problema logístico global que afecta a todos los países y en particularmente a países como el nuestro, que son por nuestra ubicación geográfica, por nuestra pobre conectividad. Entonces tenemos que ir ajustando la planificación inicial sobre la base de hechos concretos de la realidad. Claro, Entonces, doctor, quiero irme a otra cosa positiva. Veo 14, 15 recuperados. ¿Qué protocolo les está dando resultados con los pacientes? Porque en el mundo se habla de la cloroquina, se habla de la acitromicina, se está hablando del plasma también, que creo que esa fue la reunión que ustedes tuvieron ayer, que era un poco lo que están haciendo en otros países, que aquellos que hayan sido contagiados por coronavirus y que hayan resuelto que sus cuerpos hayan generado anticuerpos, que puedan donar un poco de sangre, y de cada uno de esos donantes se puede salvar 3 vidas. ¿Se va a aplicar ese protocolo en Paraguay? ¿Tenemos cómo hacerlo, doctor Portillo? Todo aquello que se haga en otros países, nosotros estamos analizando con posibilidades ciertas de aplicarlo, de adoptarlo y aplicarlo en nuestro país. Claro que como todo esto se da en un escenario nuevo, en un escenario de primo-infección, de primer contacto con un virus. Nunca nadie antes había tenido contacto con el virus. Hay cosas que todavía tienen carácter de investigativas, en el contexto se dan en el contexto de un ensayo clínico, un proyecto de investigación que está en curso, que todavía no puede sacar conclusiones contundentes. De todas maneras, te comento a través tuyo a la audiencia, de que el uso de la hidroxicloroquina ya es parte de un protocolo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que se está aplicando en pacientes internados en una primera fase. Hay un grupo investigativo que tiene su sede principal en el Hospital de Clínicas y está apoyado por CONACYT, que va a estudiar el uso de la hidroxicloroquina como profilaxis, como preventivo en personal sanitario. Hay varias líneas que estamos analizando. Esta línea de la ¿cuál es la droga? Ivermectina. Exacto, del antiparasitario. ¿También puede ser preventivo para el personal de salud, doctor? En principio, la noción del uso de la ivermectina con fines positivos, digamos, parte de una publicación de los primeros resultados, de las primeras observaciones de un grupo australiano que hizo pruebas in vitro en el laboratorio. No hay todavía evidencia de uso clínico en humanos de esta droga, con lo cual yo no estoy diciendo que no vaya a ser posible, solo que está en una etapa muy inicial, muy incipiente. La ivermectina es un antiparasitario de uso veterinario, ¿verdad? Es muy noble y se usa en seres humanos para para ciertas parasitosis, ¿verdad? Que son zoonosis, enfermedades adquiridas de animales, ¿verdad? Pero para que se llegue a autorizar, a validar su uso amplio en la población, falta todavía faltan unas etapas que deben superarse todavía. De todas maneras, nosotros no estamos ajenos a eso. Claro, los recuperados, estas 15 personas ya están recuperadas, que ya pasaron, entre las cuales está la señora Bajac, por ejemplo. Entre los recuperados, ¿hubo algún patrón de éxito, doctor? Algo que se pueda decir concluyente, ¿les ayudó esto, les ayudó lo otro? Edad joven, en primer lugar, son de esa franja etaria mayoritaria de nuestra población, y hay algunos indicios que sugieren que la hidroxicloroquina puede ayudar, ¿verdad? Pero todavía para nosotros la experiencia en ese sentido es nueva, es reciente, es corta. Necesitamos tener un mayor número de casos,
pero hacia ahí vamos. De hecho, el Ministerio tomó el control de todas las dosis disponibles de hidroxicloroquina en el mercado como una manera de garantizar el aprovisionamiento, primero, para todos los pacientes que sean incluidos en el protocolo de investigación, y a partir de los resultados que se logren allí, poder garantizarle a la gente, a toda la población que vaya a requerirlo, la disponibilidad del medicamento para aplicar el tratamiento correspondiente. Los niños, doctor, porque vimos niños que se han llegado a contagiar. ¿Qué me decís del caso de los niños que se contagien para las mamás que te están escuchando, las mamás y los papás? Afortunadamente, hasta ahora, un poco en consonancia con lo que se vio en otros lugares del mundo donde el coronavirus se difundió, se propagó ampliamente en nuestro medio, la afectación de los niños tiende a ser más bien leve, ¿verdad? Les da una forma clínica más bien leve que permite el manejo domiciliario del cuadro, pero en todo caso también los convierte la infección en vectores de contagio. Así que es también muy importante adoptar en los niños las medidas correspondientes de distanciamiento. Claro que es un poco más difícil, ¿verdad? Pero se puede ponerle tapabocas, se puede inculcarle el lavado frecuente de manos, se puede desinfectar el entorno, los objetos con los cuales ellos interactúan, se puede acompañarlos, y el adulto que haga ese acompañamiento categóricamente debe tomar las precauciones necesarias para eventualmente evitar la infección también. Eso es lo otro que te iba a preguntar, doctor Portillo, aprovechándome infinitamente de tu generosidad. ¿Qué hacemos cuando hay un paciente infectado en nuestras casas? La recomendación que dan es que se le ponga en un solo cuarto, que si es posible tenga su propio baño, pero la generalidad de nuestros hogares no es así. Es más, tenemos realidades de cuartos compartidos, a veces solamente 2 piezas, y un solo baño para 10 personas. ¿Cómo hacemos para aislar a un paciente que esté con coronavirus y ponerlo en cuarentena dentro de nuestras casas? Es totalmente cierta tu apreciación, Abel, y nosotros estamos tomando cuenta de ello. De hecho, al principio el perfil epidemiológico de los primeros pacientes, en cierta forma, nos ubicaba en un escenario más favorable para el aislamiento, ¿verdad? Por el nivel económico del paciente, la posibilidad de tener una infraestructura adaptable a las necesidades del aislamiento en sí. Y ahora que se está ampliando la propagación del virus, tenemos que ir adoptando todos nuestros protocolos, nuestros procedimientos a esa realidad, a ese escenario. Por ello yo decía que el Ministerio está tomando cualquier infraestructura que esté disponible, en el caso de las bases militares, hoteles inclusive, a fin de, llegado un momento, proceder al aislamiento de las personas en lugares como ¿verdad? Como estos, de manera a reducir las posibilidades de diseminación dentro del entorno familiar y social del paciente positivo. Entiendo. Bueno, doctor, 2 últimas preguntas para liberarte. La primera, nuestro personal de salud, el personal de primera línea, no estoy hablando solo de los médicos, hablo de las enfermeras, los técnicos, los radiólogos, los laboratoristas, inclusive el personal de limpieza de los hospitales, de los puestos de salud, de los centros de salud. Ya tienen sus equipos de protección, doctor. ¿Se puede hablar de que ha alcanzado al 100% de ellos o les falta todavía a algunos? Nosotros estamos en pleno proceso de recepción de esos equipos, Mabel. En ese cargamento que te hablé están incluidas una partida importante de estos equipos. Probablemente todavía no estamos llegando en un 100% a dar cobertura como esperamos y como necesitamos, pero hacia ahí estamos avanzando, ¿verdad? Entonces, se está haciendo una distribución progresiva en base a las necesidades de cada uno de los servicios, pero no estamos pudiendo aún proveerles de manera que tengan en cada hospital
de manera que haya en cada servicio de salud, en cada hospital, un stock de reservas suficiente que pueda transmitirle plena tranquilidad. Pero estamos trabajando cada 2 a 3 días, se está haciendo una distribución planificada de todo lo que se está recibiendo, que viene en partidas todavía pequeñas. A partir de la llegada de este primer carguero que mencioné, empezaremos nosotros a recibir mayor cantidad de todos los equipos e insumos necesarios para fortalecer la protección personal de todos los profesionales de salud involucrados en esa primera línea de atención, a nivel de hospital, a nivel de laboratorio, como bien mencionaba, y a nivel de unidades de cuidado intensivo. Sí, porque acá me están hablando, por ejemplo, gente de Capiatá, me dicen en Capiatá todavía no tenemos, en Alto Paraná estamos pagando nuestro propio bolsillo, otro me dice en el regional de Luque, hasta ayer los residentes no cobraban ni sus sueldos, así que hay todavía, te preguntan, en Pilar, ¿hay terapia intensiva en Pilar, doctor Portillo? En Pilar estamos en ese proceso. Queremos armar una estructura con capacidad de dar soporte respiratorio a pacientes con enfermedades, con formas graves de eventualmente una enfermedad respiratoria. Imagínate, no, doctor, yo no quiero poner la culpa sobre este gobierno subió ahora hace poco, pero ¿cuánto tiempo ha pasado desde que se fue Alfredo Stroessner? No hemos podido ponerle una cama de terapia intensiva a Pilar. Digo, el coronavirus está desvistiendo lo mejor de nosotros en términos de solidaridad, en términos de empatía, y está desvistiendo lo peor de nosotros en términos de falta de educación y en términos de qué poco hemos invertido en salud. Permitimos que nos roben a manos llenas. Hemos fabricado millonarios del día a la noche, gente que se iban a Cancún y se uniformaban todos, se sacaban fotos tomando su champán ahí en grupo y toditos colgados de la función pública, gente que se iba a pasear por Europa y nos sobraban en el Facebook, gente que se podía comprar un shopping con un salario de 20 o 30 millones de guaraníes, mecánicos que surgían de oro del día a la noche, y nos olvidamos de apostar por la salud y ahora estamos viendo y estamos pagando caro. Estamos pagando caro haber tenido ladrones a los que no les castigamos con la cárcel o por lo menos sacándole nuestro voto, doctor. Y cómo duele no haber tenido plata para ponerle una terapia intensiva a las capitales departamentales por lo menos, doctor. Es así, Mabel. Yo creo que esta situación va a instalar un punto de quiebre. Tendremos un antes y un después, debemos tener un antes y un después a partir de esta situación que nos toca enfrentar y sobre todo a partir de la desnudez en la que queda el sistema sanitario y se expone tal cual es, tal cual tiene cosas buenas, como por ejemplo el grado de profesionalismo y de confianza del Laboratorio Central de Salud Pública a la hora de emitir un resultado diagnóstico, como también las debilidades que mencionaba, ¿verdad? La poca accesibilidad a una cama de terapia intensiva cuando sobre todo se habla del interior del país. Acá quiero hacer una mención con respecto a lo que recién nos hablamos, porque tengo copias de 2 contratos que ya están suscritos y estamos aguardando. En los próximos días vamos a recibir 6 millones de mascarillas quirúrgicas, 40.000 protectores faciales, 1.700.000 mascarillas N95 o superior, 80.000 trajes de protección para riesgos biológicos moderados a altos. En relación con lo que estábamos hablando recién, nomás, ¿verdad? Venimos haciendo todo lo posible para aprovisionarnos tanto a nivel local, inclusive el Estado se erigió en un nexo entre los importadores y los proveedores en origen de los insumos y materiales como para facilitar las gestiones y si es necesario
proveer el transporte para esos insumos que tienen que llegar de otros puntos distantes del mundo, ¿verdad? Nos estamos preparando mal. Un compatriota te pregunta desde el extranjero, está creo que en Italia, pregunta si ellos fumigando con alcohol la mascarilla se puede volver a reutilizar, doctor Portillo. La mascarilla quirúrgica tiene limitaciones importantes, sobre todo desde el momento en que se mojan y sobre todo cuando se está en un ambiente cerrado que pudiera estar cargado de virus o tener una carga viral, como sería, por ejemplo, el área de internación. La recomendación es, una vez cumplido un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, el turno laboral, la recomendación es desechar. La mascarilla N95, que está hecha de un material más resistente y que en realidad tiene indicaciones muy específicas. Se utilizan los procedimientos generadores de aerosol, como ser terapia intensiva, donde se aspiran secreciones, donde hay que intubar a un paciente, donde hay que hacer un examen de la vía respiratoria, ¿verdad?, de la vía aérea superior. En ese caso, este dispositivo sí puede ser reutilizado. Bajo ciertas condiciones de cuidado, de manejo, de no someterlo a toqueteo intensivo y acondicionamiento adecuado posterior al uso, inclusive la aplicación de medidas de desinfección por contacto. Se puede hacer, pero eso habría que reservarlo al personal sanitario. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en una norma técnica que en las próximas horas ya se va a dar a conocer. El ministro hizo ya un anuncio público de que el empleo de las mascarillas quirúrgicas debe estar restringido al personal sanitario, al paciente con síntomas, y que sería recomendable el uso de otro tipo de mascarilla, por ejemplo de tela, para cuando uno necesita subirse a un transporte público, usar un taxi o un vehículo de transporte similar, va a estar en un local cerrado, para ir al supermercado, entrar a un banco, estar en lugares donde es imposible mantener la distancia mínima que se recomienda, hay que estar bajo cierta aglomeración, aunque sea transitoria. El Ministerio está flexibilizando ya esta medida y va a salir una norma técnica que inclusive va a estar acompañada de una suerte de tutorial sobre cómo en casa poder hacer un dispositivo que actúe como filtro, como barrera, sin llegar a ser totalmente efectiva como una mascarilla quirúrgica, pero que puede ayudar a reducir la carga viral y por ende, digamos que la exposición al virus eventualmente. Mi última pregunta ahora sí, el lunes terminaba en teoría la cuarentena. ¿Cuándo comunicarán ustedes si a partir del lunes se flexibiliza algo, no se flexibiliza nada o seguimos? ¿Cuándo se hará ese anuncio, doctor Portillo? Y se va a hacer lo más rápido posible, Mabel. Nosotros como ministerio ya tenemos en cierta forma armada la lista de ingredientes. Se está armando lo que sería la carta del menú y de esa manera el ministro Mazzoleni va a poner a consideración del presidente de la República y del gabinete del Poder Ejecutivo esto, de manera que se arme la dieta para todos los paraguayos. La dieta, o sea, a ver, esto es cómo vamos a hacer a partir del próximo lunes. Me dicen que el doctor Sequera ya está en Palacio. Eso significa que Mazzoleni también ya estará por ahí, doctor Portillo. Y sí, estaba prevista una reunión. Nosotros ya tenemos, como te dije, la lista de ingredientes. Ya nos fuimos al súper. Ya se fueron al súper, ya tienen los ingredientes y nos van a proponer algo para hacer a partir del lunes. Es así, Mabel. Fuerza, doctor Portillo, para todos ustedes, y creo que en este momento todo el mundo los está viendo trabajar incansablemente.